Horacio Franco celebra 45 años de carrera. Hoy nos invita a su casa para saber de qué manera lo hará. También hablaremos del genio de Málaga, Pablo Picasso, a 50 años de su desaparición física. Rafael García Villegas, amigas de Noticias 22, qué alegría estar en esta semana de Pascua con ustedes en vivo en la hora cultural de la televisión mexicana. Les hemos preparado grandes contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y nos vamos, sin más preámbulo, a la información, porque Rodrigo Peredo visitó la Plaza Sencali del Complejo Cultural Los Pinos. Ahí hay cada semana, Rafa, amigos, un mercado que se llama El Solar. Vamos a conocerlo. A varios metros ya se perciben los aromas y se imaginan los sabores. Como lo ha hecho desde su apertura hace poco más de un año, El Solar nos recibe desde las 11 de la mañana. Tenemos decenas de productores y de artesanos. Cada semana se van cambiando. Sí vuelven a participar a lo mejor una vez al mes, pero en fin, siempre estamos trayendo nuevas personas. Si tenemos prisa, no hace falta viajar a Oaxaca para degustar postres ancestrales como el nicuatole, o al poniente de la capital en Coajimalpa para probar la mermelada o el mezcal de frambuesa que prepara doña Marcía la Peñalosa. El producto es totalmente 100% natural. Yo lo elaboro, yo lo trabajo desde que inicia la planta. Ahorita la planta está hermosa, está como una lechuga de fresca. Para mí ese es un orgullo, un gusto de ser originaria del pueblo de San Lorenzo Acopilco, que todavía tengo la tierra para trabajarla. Los colores también son un gran atractivo para los compradores en este mercado. La vista me llevó directo hasta el stand de Everino Zarco, quien, desde el sur de la Ciudad de México, trajo algunas hortalizas cultivadas sin químicos o sustancias tóxicas. Estamos ofreciendo ahorita lo que es espinaca, acelga, cilantro y kel y apio. Ese también dependiendo el cultivo que vayamos teniendo por etapa. Nosotros mismos elaboramos nuestros propios abonos líquidos, como tanto. Aunque la intención es ir rotando periódicamente a quienes participan en este mercado, algunos productos se quedan en la tienda Sencali al interior de la recién inaugurada tienda Fonart. En El Solar no solamente encontraremos alimentos, también hay varios artesanos que trabajan materiales como la piedra volcánica, el barro o la madera. Él es César Yair Méndez Rico, originario de la Sierra Norte de Oaxaca. Su especialidad es la alfarería y su pueblo Santa María Tabegua mantiene vivo el legado zapoteca haciendo figuras de corte prehispánico. Tengo de un estilo que es de barro negro de San Bartolo Coyotepec, que es un estilo de barro ahumado y pulido con cuarzo. Tengo el estilo que es barnizado y tengo el estilo que nosotros tratamos de mantener vivo, que es el estilo prehispánico de Santa María Tabegua. A veces como artesanos te tienes que enfrentar a cobros excesivos de lugares en algunas ocasiones, falta de espacios donde publicitarte, la discriminación. Me encanta porque de verdad que cada vez que me llaman a vender aquí, vengo con mucho gusto. Tan solo con que conozca mi producto, con eso me basta. El mercado El Solar es sin duda un testigo de la gran diversidad alimentaria y artesanal de México. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, reportó para Noticias 22 Rodrigo Peredo. Esta noche rendimos un recuerdo a Farnesio de Bernal. Celebrando el legado de este referente de las artes escénicas nacionales. Testigo y forjador de buena parte de las artes escénicas en México, en cine, teatro y televisión. Con una carrera de más de 60 años, el actor Farnesio de Bernal, miembro de número del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, falleció en la Ciudad de México el 7 de abril de 2023, a los 96 años. Farnesio de Bernal nació en Zamora, Michoacán, en 1926. Proclive a las artes desde temprana edad, ingresó a la Academia de Piano de Juan Sebastián Bach de Carlos Castillo. La arquitectura también despertó su interés y por ello ingresó a la licenciatura en la Academia de San Carlos. Pero el momento ocasional decisivo llegó cuando vio en escena a María Teresa Montoya, lo que lo encauzó a la Escuela Nacional de Arte Teatral. En 1949, bajo la dirección de Dagoberto de Fernández, debuta con El hombre, la bestia y la virtud de Pirandello.
La danza fue otra de las disciplinas en las que Farnesio de Bernal se desarrolló al ingresar en 1951 a la Academia de Danza Mexicana del Imbal y 4 años más tarde, en 1955, una beca le permitió estudios de coreografía bajo la guía de Doris Humphrey y Louis Horst en el Connecticut College en Estados Unidos. Una segunda beca lo lleva en 1957 a la Metropolitan Ballet School de Nueva York para afinar su técnica en ballet clásico con Anthony Tudor y Margaret Krask, complementando su especialización en danza moderna al lado de Anna Sokolov y Merce Cunningham. Además de innumerables participaciones en la pantalla chica, el teatro se nutrió con su trabajo al lado de directores de escena como André Moró, Héctor Mendoza, Alejandro Jodorowsky, José Solé, Juan José Gurrola, Julio Castillo y Ludwig Margules, por mencionar algunos. En el cine, La mujer de Benjamín de Carlos Carrera, Cronos de Guillermo del Toro y Como agua para chocolate de Alfonso Arau fueron solo parte de su contribución actoral al séptimo arte. Descansa en paz, Farnesio de Bernal. En otros temas, con agilidad felina, esta compañía tiene una meta: llevar el teatro a cada rincón del país. La compañía Pelo de Gato surgió por el deseo de Esmeralda Aragón y Gustavo Martínez por llevar el teatro a aquellas comunidades de Oaxaca en donde rara vez se presentaba una puesta en escena. El teatro que nosotros hacemos es un teatro social, es un teatro que lleva en el fondo lleva toda una investigación y un fondo político y social. Lo que está pasando, lo que pasa aquí en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro cotidiano. Hemos descubierto a través de la experiencia de los años, lo que nos ha funcionado es hablar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Que ya pasó la paz, mi chunca. Ay, Dios mío, ¿qué hora pasó que no me di cuenta? Actualmente su trabajo los ha llevado por varios estados del país. Han participado en la Muestra Nacional de Teatro y han recibido diversos apoyos. Después de regresar de Mérida, Yucatán, la compañía se presentará en Puerto Escondido, Unión Hidalgo, Etla y en la capital de Oaxaca. Una de las obras que más les piden es Chachareando, o concierto para basura y 2 pepenadores. ¿Chachareando? Chachareando habla de la calle, de lo que sucede en las calles. Chachareando habla de 2 personajes en situación de calle, 2 pepenadores, que se encuentran y se desencuentran. Solamente esa es la premisa principal. Se encuentran y se desencuentran. Y la armamos a partir de entrenar en la calle. Así empezó esta obra. Empezamos a trabajar solamente entrenando cuestiones físicas en la calle, y a partir de ir observando lo que sucedía ahí, en ese entorno inmediato. La compañía tiene aproximadamente 18 obras montadas, pero para la temporada que tendrán en la Ciudad de México han escogido El Coyul. Ay, mero, está enterrado mi ombligo. Ay. El Coyul habla de la comunidad que se llama así, se llama El Coyul. Y son 7 escenas como son los días de la semana. Y este es un viaje que vas realizando, es como si literalmente te llevamos a Coyul. Te enseñamos lo que sucede en Coyul, desde cómo llegas, un domingo de béisbol, cómo las tías que venden pan, cómo se acercan a tu casa a venderte el pescado, lo que come la gente ahí. Y a partir de eso se va desenmarañando problemas que también existen dentro de la comunidad, ¿no? Como son los robos, el problema del machismo, los feminicidios que también ya han alcanzado gran parte de las comunidades de Oaxaca. ¿Cuántos no nos caemos en su patio? El Coyul se montará en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque a partir del jueves 11. Gracias por su preferencia. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Cuántos de nosotros no fuimos a la escuela ahí? Este proyecto conjuga patrimonio, música y nuevas generaciones. Vamos a celebrar la música de Tierra Caliente. Con el propósito de conservar la memoria sonora del estado de Guerrero, el músico Francisco Javier Vega convocó a niños, niñas y jóvenes de Ciudad Altamirano y Ajuchitán de Progreso para conformar la Orquesta Infantil de Tierra Caliente. También nace por la necesidad de generar nuevos músicos tradicionales, o sea, nuevas personas interesadas en decir, yo quiero seguir tocando esta música, yo quiero seguir con esto. No importa que toquen otros estilos, ojalá sean jazzistas, clásicos,
pero que siempre conserven eso, ¿no? El gusto por su entidad. Fueron más de 150 jóvenes de ambas comunidades los que comenzaron sus clases de violín, guitarra, percusiones y contrabajo de manera gratuita. Los ritmos más comunes son el gusto y el son para la música tradicional. Lógicamente, pues es un universo de ritmos, minués, pasos dobles, boleros, danzones. Es una orquesta llena de energía que alegra las fiestas de su comunidad. Ellos saben qué están tocando, saben qué están cantando y también lo pueden bailar. Entonces, tenemos a un artista completo. Cuando los escuchamos tocar, te dan ese mensaje, ¿no? Todavía hay esperanza, todavía hay algo bueno por lo que es sonreír. Para Noticias 22, Óscar Cortés. Con 41, Barro Rojo sigue creando movimiento. Y celebran su aniversario con 2 estrenos. Nacida en el estado de Guerrero hace 41 años, la compañía Barro Rojo Arte Escénico se ha consolidado como un referente indiscutible de la danza contemporánea mexicana. Para celebrar un año más de vida creativa ininterrumpida, la agrupación presentará en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo el programa coreográfico 41, conformado por 2 piezas escénicas de reciente creación. Nos hemos mantenido ininterrumpidamente y eso es de rescatar, de evidenciar, de decirlo, pues, ¿no? De gritarlo, de que son 41 años de labor ininterrumpida. Como parte del programa, la compañía llevará a cabo el estreno de la instalación coreográfica Omisión 4-3, una creación original del coreógrafo y bailarín Julio Hernández sobre la ausencia silenciada de quienes han sido víctimas de desaparición forzada. Habla de todas estas desapariciones, de todos estos rostros que con el paso del tiempo que se hacen invisibles para algunas personas en este país, no así para los familiares de los mismos que los buscan día a día. La agrupación también ejecutará la pieza Epifanía con dirección y coreografía de Miguel Gamero, quien creó esta obra sobre el encierro y la lucha por la libertad a partir del caso de Jacinta, la mujer otomí que fue condenada injustamente a prisión. Lo que vamos a ver básicamente es una pieza que desde la repetición del movimiento muestra desde el hastío hasta el dolor, pasando por la frustración. El programa coreográfico 41, con el que Barro Rojo reafirma su apuesta artística, se presentará del 13 al 16 de abril en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Acompáñanos este fin de semana, su participación, sus comentarios, su presencia es importante para nosotros. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa, les informamos que fue descubierto en Chichén Itzá un marcador de juego de pelota que representa un bajorrelieve, una banda glífica rodeando a 2 personajes precisamente ataviados como jugadores de pelota. La importancia, la relevancia del hallazgo radica en tratarse de un elemento escultórico que conserva su texto glífico maya completo. El marcador tiene un diámetro de 32.5 centímetros, 9.5 centímetros de grosor y 40 kilogramos de peso, y los expertos aseguran que debió estar adosado a un arco que sirvió de acceso al conjunto arquitectónico Casa Colorada. Y bueno, pues una información importante, interesante, ya vemos imágenes. Ahí está parte de los trabajos, Rafa, interesantísimos estos hallazgos. Fascinante, y además ahora la interpretación de estos glifos, no sabemos si es el marcador nuevas final. Puertas, nuevas ventanas, claro. Hay que ver cómo estuvo, ¿verdad, el partido? O si pasaron a eliminatorias, o cómo estuvo. Interesante lo que sucede allá en Chichén Itzá. Hay mucha más información en Noticias 22. Vamos a la pausa. Ciudad más justa, por una ciudad mejor. El respeto a nuestro voto se construye con amor. En tu pueblo, barrio, colonia, alcaldía, siempre
con justicia electoral, por una capital con justicia electoral. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. أنا خلقت كوجين نزاني زلامة سرجت كان من نزاني باقي كوجينات بنوها بيت كان. Sobrevivieron a un mundo de abuso y explotación para comenzar a recorrer un nuevo camino. دريبا سكريبا ما كسنا دريبا ما سنا كريم. بشتياس اغتصاب كريم وتميالا وأزيتا كرما. El de su recuperación. ¿Por qué la esclavitud? Yo fui esclava yazidí. Visión periférica. Lunes, 22 horas. ¿Y nunca tuviste un amor secreto? Se murió de amor. Estoy enamorado de usted. Enamórate de las mejores historias en MX, nuestro cine. Se cumplieron 50 años de la partida de Pablo Picasso y su leyenda continúa viva. El 8 de abril se cumplieron 80 años de la muerte de Pablo Picasso, un artista que a lo largo de su vida creó 13.500 pinturas, 100.000 grabados, 34.000 ilustraciones y dibujos, 1.200 esculturas y más de 30.000 cerámicas. Sin lugar a duda, es uno de los artistas más prolíficos de la historia del arte. La muerte lo encontró de forma repentina pero no inesperada, pues Picasso ya tenía 91 años. Se afirma que murió de un infarto fulminante mientras agasajaba a sus invitados en su casa de Francia. El genio, nacido en Málaga, dejó este mundo sin testamento y, dada la cantidad de su obra, el juicio para determinar a quién le correspondía qué cosa se prolongó por 4 años. Su fortuna estaba valuada en cerca de 224 millones de euros, una cantidad muy jugosa para todos los herederos. Lo que muchos no visualizaron es que también tendrían que pagar una pequeña fortuna en impuestos. La solución fue pagar al fisco con obra. Dominique Bosso, experto en la obra de Picasso, se encargó de realizar la selección. Escogió lo mejor: 203 cuadros, 158 esculturas, 29 relieves, 16 collages, 88 cerámicas, cerca de 1.500 dibujos, 30 cuadernos y más de 1.600 estampas. Actualmente Picasso sigue siendo uno de los artistas cuya obra mejor se cotiza. Noticias 22, Julio López. Y qué mejor homenaje para el pintor malagueño que su obra siga atrayendo a miles de admiradores en museos alrededor del mundo. Se cumplen 50 años desde la muerte de uno de los pilares de la pintura moderna. A lo largo de todo el año, se dan cita a más de 50 exposiciones en torno a Picasso por todo el mundo, principalmente en España y Francia, países clave en su proceso creativo. Rompió todas las reglas, digamos, de lo que era la pintura tradicional y, por otro lado, revisitó los grandes mitos no solo de la pintura, sino de la historia, los reinterpretó, los puso al día. O sea, realmente Picasso es el gran artista moderno y tiene una obra y una inteligencia inabarcables. Muchos son los sitios que recuerdan al pintor malagueño en París. El Museo Picasso reúne la más grande colección de su obra. También encontramos su huella en el Centro Pompidou, el barrio de Montmartre, el Café Les Deux Magots y el estudio donde pintó en 1937 una de sus piezas emblemáticas. En el número 7 de la Rue de Grand Agustín, Picasso abrió en 1937 un nuevo estudio. Aquí pintó el Guernica y vivió durante la ocupación alemana y lo conservó hasta 1967. Sí que es cierto que esta pieza tiene, además de ser una de sus piezas más importantes desde un punto de vista estilístico, si tú quieres, también lo es históricamente. El Guernica no solamente sirvió para recaudar dinero para los exiliados españoles y se convirtió en un símbolo contra la dictadura franquista.
Se ha retomado en distintas causas como la guerra contra Irak, el apoyo a refugiados sirios y ahora con la guerra contra Ucrania. Creo que el mensaje de Guernica ya se ha abierto mucho más y se ha convertido también en una imagen contra lo que oprime, ¿no? A los que reivindica, ¿no? al ser humano en contra de la opresión. Picasso vivió en 1906 en el pequeño pueblo de Gossol, en el Pirineo catalán, una etapa decisiva donde pasó del postimpresionismo a los inicios del cubismo. Justo este periodo que desembocó en Las Señoritas de Aviñón es el que abordará el Museo Reina Sofía en su exposición conmemorativa. Allí, bueno, pues digamos que vuelve a repensar sobre todo la figura humana, y es alrededor de esa idea de cómo se trata la figura humana a partir de ese momento y cómo esta poco a poco se va, digamos, haciendo diferente, haciéndose más escultórica en cierta manera, y cómo esa figura humana está por un lado centrada en su modelo en aquel momento, que era Fernand, como podemos ver en este cuadro que tenemos aquí, y cómo poco a poco esta figura se va abstractizando y se va haciendo cada vez, digamos, más sólida. A 50 años de su muerte, Picasso sigue más vivo que nunca. Su obra es reconocida en todo el mundo, pero son también muchas las voces que critican su relación con las mujeres. Es cierto que que de alguna manera hay un periodo en el que se le inflige una violencia a la figura de la mujer en su obra muy, muy evidente. Y ahí sí que es cierto que hay una deformación violenta, pero de hecho, o sea, es parte de ese expresionismo y de esa expresión de la violencia, infligida en este caso en el cuerpo de la mujer. Pero ya digo, la descomposición y la violencia aplicada a la pintura es algo que caracteriza siempre toda su obra. En 1940, México pidió que el Guernica formara parte de la Exposición Internacional del Surrealismo. Sin embargo, la petición fue rechazada. Y una de las razones por las que dicen que no se prestó fue porque en Estados Unidos tenían miedo de que al llegar a México los exiliados tomaran posesión de él como representantes de ese gobierno en el exilio, ¿no? A lo largo de todo el año, continuarán las distintas actividades en conmemoración de los 50 años de la muerte de Picasso. Para Canal 22, desde París, Francia, Francina Islas, corresponsal. Gracias a Francina por esta presentación. Y bueno, si con alguien construyó historias de encuentros y desencuentros, el artista español fue con Diego Rivera. Paisaje zapatista de Diego Rivera es una obra cubista del más alto nivel, que se parecía curiosamente a una obra llamada Hombre apoyado en una mesa de su querido amigo, o cuando menos hasta ese momento, Pablo Picasso. La muy complicada relación entre Diego Rivera y Pablo Picasso es mucho más que un mito. Se dedicaron pinturas y sí, pensaban muy parecido. Sin embargo, sus estilos tienen rasgos diferentes que, con una sutil línea, se separan. Diego tiene una técnica, una factura que decimos en español, muy cuidada, mucho. Picasso es como si fuera... Lo importante para él es el momento, la improvisación. Es como si Diego fuera música clásica en el cubismo y Picasso fuera jazz. Y de repente empezamos a ver cómo Picasso tiene un jazz clásico. There's a great story about the idea that in 1915, Rivera is working on his great Zapatista landscape, one of the greatest paintings of the entire 20th century. And he walks into Picasso's studio in 1915 and sees a Picasso painting which he recognizes as ideas of his. And he kind of calls Picasso on this and says, wait a minute, now you're copying me. Which, as the story goes, Picasso denies. And as the story goes, Picasso says, oh no, I painted that months ago. Rivera then walks up to the painting, it's said, and notices that it's still wet. And this is very embarrassing for Picasso because he's always first, and here Rivera is catching up, and now he finds himself taking from Rivera. Este episodio marcó sin duda el fin de aquella amistad cercana. Con el tiempo, siguieron manteniendo intercambio epistolar y de puntos de vista sobre temas políticos y plásticos, pero nunca volvió a ser igual.
Los artistas copian, los genios roban, es la frase que decía Pablo Picasso. Y bueno, queda esta anécdota que cuando Rivera descubrió que estaba fresco, literalmente quedó el cuadro con el dedo pintado ahí de Picasso, demostrando que sí, no era una obra que llevaba bastante tiempo. Y a propósito de legados, el sobrino nieto del pintor de las señoritas d'Avignon decidió seguir los pasos de su ancestro y veamos de qué manera. El consulado mexicano en Barcelona abrió sus puertas a la obra del pintor Jacob Pilato, con su serie Antropología, una obra inspirada en México que rompe con su anterior y colorida línea artística. Yo quería evitar el tópico de México, colores, para mostrar que México va mucho más lejos. Entonces existe mucho contraste, pero son piezas en blanco y negro. Son casi, si lo miras de lejos, parecen como grandes salpicones, manchas, y cuando tienes un poco más, te acercas, que es a mí lo que me gusta de la pintura, ¿no? El quedarte mirando, vas descubriendo diferentes caras. Son caras que aparecen en estas manchas, que dialogan entre ellas. Y yo creo que te habla un poco de México, ¿no? Que a primeras ves un gran contraste. Y cuando te vas acercando, descubres que hay una infinidad de cosas que te llevan hasta ello. Son varias las referencias artísticas en Jacob Pilato, pero sin duda, y aunque no tuvo contacto directo con su tío abuelo Pablo Picasso, su influencia ha permeado a las distintas generaciones de su familia. O sea, por un lado está mi padre, que es la persona con quien me he sentido más, con una mentalidad más próxima en el mundo del arte, pero también están mis influencias. Yo al final, pues seguramente me gustaría evitarlo, pero mis influencias pues está Picasso, porque lo he visto mucho. Es un personaje que está presente en mi familia. Mi familia es muy pequeñita y hay mucha gente en el campo de la medicina y en la pintura. Jacob Pilato viajará próximamente a México para presentar Antropología en el lugar que lo inspiró. Para Canal 22, desde Barcelona, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues ya que esté por acá, seguramente lo vamos a buscar para platicar más. No está mal, ¿eh? Interesante esta propuesta. Está muy interesante la propuesta. Y también rompiendo absolutamente con lo que hacía el tío abuelo, que ya lo escuchamos aquí, no se conocieron. No obstante, habrá algo en la genética. Exacto, efectivamente, o sea, los manchones, ¿no? Muy gestual, pero con unos elementos figurativos, muy atractivo. Y bien, esta noche en Debate 22, la cultura, antídoto contra la violencia, es el tema del que platica Javier Aranda Luna con la directora general de Vinculación Cultural Comunitaria de la Ciudad de México, Rita Magali Cadena Amador. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Definitivamente la cultura, el arte es la mejor manera para catalizar y para encontrar salidas distintas a la violencia. Hay que poner mucha atención a esta conversación. Jung decía, el arte nos va a salvar de la barbarie. Nos libera. Ojalá. Reflexión con la que nos vamos a una brevísima pausa. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Nos encontramos con la doctora Yuriria Cortés, experta en sistemas complejos, para hablar de la novela de la naturaleza y cómo se puede entender a partir de las matemáticas. En este programa vamos entonces a hablar sobre los sistemas complejos. Vamos a tratar de entender qué es un sistema complejo, cómo estamos rodeados por sistemas complejos y nosotros mismos somos un sistema complejo y cómo entramos los matemáticos y los computólogos a tratar de modelarlos para que a través de estas herramientas se pueda tener un mejor entendimiento. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. Aquí estamos con el señor Luis Estrada. Soy Luis Estrada, tengo el honor de platicar largo y tendido con José Antonio Fernández y los invito a ver Pantalla de Cristal el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Aquí vamos a hablar de las películas de Luis Estrada, unas películas con mucha fuerza, unas películas provocadoras, unas películas que hablan del sistema político mexicano contemporáneo. Y de México. Miércoles, 21:30 horas.
Que se cuide Bowser porque Mario Bros llega al Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon les doy la bienvenida a una cápsula llena de curiosidades sobre la saga de videojuegos más icónica de todos los tiempos, Super Mario Bros. Este proyecto fue creado por Shigeru Miyamoto, quien es considerado el padre de los videojuegos. Fue lanzado en 1985 y se convirtió en un éxito instantáneo en todo el mundo, siendo uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. El diseño de este personaje tan representativo de Nintendo ha cambiado con el tiempo, pero el aspecto actual de Mario con su bigote y gorra roja está inspirado en un trabajador italiano de construcción. Super Mario 64 fue el primer sistema de juego 3D para esta famosa saga, lanzado en 1996 para la consola Nintendo 64. ¿Sabías que Mario no siempre se llamó así? Originalmente, el personaje principal se llamaba Jumpman y el protagonista en realidad iba a ser Popeye. Pero con los problemas de derechos de autor que tenían, Popeye solo sirvió de inspiración para crear a Mario. Los nombres de los personajes principales de esta franquicia están basados en personas reales. Mario proviene de Mario Segale, dueño de una oficina de Nintendo en los Estados Unidos. Y el nombre de Luigi surgió por un restaurante italiano que estaba cerca de las oficinas de Nintendo. Ese sonido tan característico que hace Mario al recoger una moneda dentro del juego fue creado por el diseñador de audio Koji Kondo, quien además creó otras canciones icónicas de la saga, incluyendo la melodía principal del juego y el famoso tema del personaje Bowser. Shigeru Miyamoto quiso plasmar elementos importantes de la cultura japonesa en este proyecto. Los Shy Guys están inspirados en los Oni, demonios japoneses, y los Koopas se basan en el personaje llamado Kappa, de la mitología japonesa, al igual que la cola de Tanuki y la flor de fuego. ¿Conocías estos datos? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Gracias, Miri. Bueno, aquí Rafa recomienda la película, así que bueno, para los fans, ahí está ya probada. Por otro lado, Tenoch Huerta envuelto en plumas y en la polémica vuelve a ser tendencia. El actor mexicano Tenoch Huerta se encuentra envuelto en la polémica luego de que en septiembre de 2022 portara una capa de plumas en la Fashion Week de Milán. La prenda con plumas era una modificación de un rebozó purépecha realizado por la artesana Feliciana Hernández Bautista. Presuntamente, Tenoch Huerta obtuvo esta capa a través de la marca Hijos del Maíz, sin tener clara la autoría de la prenda, la cual, de acuerdo con la promotora cultural Luz Valdés, llegó a la marca a través de intermediarios y fue modificada sin autorización de la artesana. A las imágenes de Tenoch Huerta en Milán, ampliamente difundidas en redes sociales, se suma otra en la que aparece con la artesana Feliciana Hernández, a quien conoció en abril de 2023 a través de la promotora cultural Luz Valdés. En un video publicado en TikTok, Valdés señala que Feliciana no recibió el crédito por la confección de la prenda, crédito que únicamente recayó en Diana Buendía y que en redes sociales de Hijos del Maíz reconoce a la artesana como colaboradora. La promotora cultural hizo estas denuncias a través de su cuenta de TikTok, lo que ocasionó que Hijos del Maíz se disculpara y reiterara la autoría de la prenda de Feliciana Hernández. De igual modo, Valdés ha denunciado violencia psicológica por parte de la organización Poder Prieto, de la que Tenoch Huerta es impulsor. Por su parte, la marca Hijos del Maíz publicó un comunicado el pasado jueves en donde se disculpa de manera pública y reconoce a Feliciana Hernández como única y auténtica autora de la prenda. Cambiamos de tema porque Katia León visitó el Cerro del Mazapán y en este serial que presenta esta semana nos platica de la situación en la que se encuentra esta reserva ecológica en el corazón de Naucalpan. Enclavado en una zona intensamente poblada, se encuentra un sitio sorprendente y hermoso, que a pesar de estar gravemente amenazado desde diferentes frentes y rodeado de la temible urbanización que pretende tragárselo, se resiste a desaparecer. Se trata del Cerro del Mazapán, ubicado entre la calle Humberto Covarrubias y Mirasol, en la zona denominada Escalada de los Remedios, en la colonia Las Huertas del municipio de Naucalpan, Estado de México.
Cuando uno mira hacia el lugar desde la calle, no se ve más que un terreno polvoriento con basura, cascajo y malla electrosoldada, con plásticos colgando. Pero al ingresar a la propiedad y llegar hasta el portal, formado por muros de rocas ígneas de más de 10 metros de altura, un paisaje insólito se despliega ante la mirada atónita de quien, por primera vez, pisa esta tierra profanada por intereses deplorables. De acuerdo con el biólogo Gustavo García, el mazapán es un bosque inducido dominado por especies exóticas de eucalipto, pero que resguarda especies de flora y fauna nativas que incluyen a búhos y aves de presa, como las aguilillas. Sus acantilados de roca ígnea de hasta 25 metros de altura en las partes más altas reciben cotidianamente a numerosos deportistas extremos apasionados por la escalada. Pero este lugar asombroso, escondido entre la amenazante jungla de cemento que ahoga a Naucalpan, ha perdido parte de su superficie a causa de invasores que se han apropiado de una parte del terreno y que han construido de manera irregular. Esto es una de las consecuencias de la batalla legal que se remonta a 1988, año en que el presidente Miguel de la Madrid expropió 65 hectáreas de temporal de uso colectivo al ejido de Los Remedios. El decreto de expropiación estableció que ésta se haría por causa de utilidad pública a favor del gobierno del Estado de México, quien destinaría esa superficie a zona de reserva ecológica, dividida en 5 polígonos, uno de los cuales es el Mazapán. De acuerdo con la ordenanza, el gobierno del Estado de México quedó a cargo de pagar a los ejidatarios la indemnización por la superficie expropiada a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAFE. Este fideicomiso se encarga de supervisar que cumpla la causa de utilidad pública y, por lo tanto, que los bienes se destinen a los fines para los cuales fueron expropiados, en este caso, el de reserva ecológica. Mañana le contaremos por qué está en vilo el futuro de esta pequeña pero valiosa reserva ecológica del sobrepoblado municipio de Naucalpan. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y Katia va a continuar platicándonos acerca de esto a lo largo de los siguientes días. Y bien, esta compañía nos muestra el poder de las artes escénicas para fomentar los valores sociales. En un lugar remoto nació esta historia. Más de 30 años de labor respaldan el prestigio de la compañía infantil de teatro La Colmenita, fundada en Cuba por el director teatral Tim Cremata. Lo que inició como un pequeño grupo de apenas 20 niñas y niños se ha convertido con el tiempo en un proyecto pedagógico y escénico de alcance internacional, cuyo modelo ha sido replicado en países como España, Venezuela, El Salvador, Argentina y México. Nosotros no utilizamos el arte como un fin. O sea, el arte en La Colmenita es un pretexto para contagiarnos de valores humanos, compartir esos valores y crecer como mejores ciudadanos, mejores patriotas. El espíritu que impulsa el trabajo artístico de La Colmenita es fomentar los más altos valores humanos entre sus integrantes a través de las artes escénicas, tomando como referencia los ideales de José Martí. Nos reunimos todos los días para intentar salir a vivir, además de hacer teatro, danza, música, pero salir a vivir con el hambre y la sed imperiosa de hacer buenas acciones. Me ha cambiado mucho la vida, ya que soy mejor persona, comparto valores humanos con los amigos de mi aula y muchas cosas más. Recientemente La Colmenita visitó nuestro país para conocer al público mexicano, pero también a los niños que forman parte de los semilleros creativos de teatro, pues ambas iniciativas comparten filosofías semejantes. Lo que más me gusta es compartir culturas con otras personas de otros países. La agrupación teatral ofreció una presentación en la recientemente inaugurada Plaza Jacarandas al interior del Complejo Cultural Los Pinos. La obra elegida fue La Cucarachita Martina, el primer gran musical que hizo La Colmenita en 1996. Es un cuento anónimo que del acervo cultural de nuestros abuelos que pertenece a toda nuestra familia, nuestras regiones.
Tincremata espera que en el futuro la Colmenita y los semilleros creativos de México puedan llevar a cabo una o muchas colaboraciones. Para Noticias 22 es Sarache Meléndez. Porque me asustas. Vaya, búmbata, toma. Libros y cine en un instante. Regresamos a Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Magali Cadena, ¿de verdad la cultura combate a la violencia? Sí, un niño o una comunidad con más espacios para formación cultural, habrá menos armas, habrá menos delincuencia y sobre todo habrá mayores posibilidades de convivencia desde una cultura de paz. De esto hablaremos en Debate 22 con Magali Cadena, que nos hablará de los faros y de los pilares de la Ciudad de México. Los espero aquí después del noticiero. Hoy, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. La Ciudad de México se transforma en la capital de los ritmos sincopados. ¿Qué tal, compañeros en el estudio, amigos de Noticias 22? Qué gusto saludarlos y hoy me encuentro muy bien acompañada por Gil Vázquez. Él es el director del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, que este 2023 llega a su 6ª edición. Gil, un placer conversar contigo. Y bueno, mucha información al respecto de este festival, pero algo muy importante que es que se suma una cuestión académica. Háblanos de este contenido para esta 6ª edición. Es correcto, muchas gracias a toda la audiencia de Canal 22. Invitarles al Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, Neuma, y a la Escuela de Jazz de la Ciudad de México, que si bien hay actividades de espectáculo internacionales completamente gratuitas, también podrán encontrar academia, es decir, clases de teoría musical, de ensambles musicales, pero que también se suman en esta edición, en la 6ª, clases de negocios de la música y clases de ingeniería de audio. ¿Cuál es el objetivo particular de este encuentro musical? El objetivo en sí es compartir música. Creo que el jazz expresa bastante bien el tema de la diversidad cultural. Entonces lo que se busca es que la educación también llegue pues desde un sector infantil, juvenil y adulto de manera gratuita. Existen diversas sedes que son pues parte también de la ciudad, como el Teatro del Pueblo, que es un lugar emblemático, y también aquí va a haber centros nocturnos, como aquí en donde estamos, que es un lugar maravilloso, el Jazzatlán Capital. Háblanos de las bandas invitadas, las bandas que se suman a este festival y de la programación. ¿Quiénes van a estar presentes también invitando al público a escuchar esta música? Con mucho gusto, hay bandas desde nacionales hasta internacionales. Bandas nacionales podríamos contar con Ghosted, que también está conformada por Adriana Camacho, Alfonso Muñoz, que viene de Barcelona, personajes de Nueva York. Por ejemplo, de Austria viene Cri Trio, que es un trío muy explosivo, es como un free jazz así muy intenso, que me gusta mucho de esto del festival, que explore sonoridades diversas. Cerramos con las fechas y las redes sociales, por supuesto, para que todo aquel que desea acudir pues esté al tanto de estas redes.
Con gusto. Las redes sociales nos pueden encontrar como Festival Neuma o la Escuela de Jazz de la Ciudad de México. Se compaginan. Y pues bueno, de fechas son muchas, ¿no? O sea, empezamos desde mañana, el martes 11 de abril, y terminamos hasta el 3 de mayo. Muchas gracias, Gil. Gracias por tu tiempo y nosotros regresamos cámara al estudio de Noticias 22. Bueno, pues es lunes de reporteros. Y nos enlazamos con nuestro compañero José Antonio Hernández, que está con Horacio Franco para hablar del concierto que va a dar por sus 45 años de trayectoria. Toño, vamos contigo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Es un verdadero placer. Tenemos un invitado de lujo. Él es músico, flautista, maestro, es director de orquesta y, por si esto fuera poco, es también activista social. Nada más y nada menos que Horacio Franco. Maestro, gracias por recibirnos. Buenas noches. No, querido José, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a todo el público maravilloso y al equipo entrañable de Canal 22 y pues a Noticias 22. Muchas gracias, maestro. Pues lo que nos trae aquí son el concierto por los 45 años de carrera. ¿Cómo llega a estos 45 años de carrera? Con mucho trabajo, con mucha constancia, con mucha disciplina, con mucha dedicación, con mucho amor, sobre todo, a lo que hago. Y tratando de vencer los obstáculos naturales que son un instrumento que toco, que es la flauta dulce, que es el patito feo de los instrumentos, que tiene poco repertorio, que era muy poco conocido en México, más que como instrumento escolar, desde que llegué de estudiar de Ámsterdam en 1985, etcétera, etcétera. O sea, ha sido una lucha constante que no me ha costado trabajo porque lo he hecho con convicción y sobre todo, más que con convicción, con constancia y disciplina. Cuando hace uno constante y uno es disciplinado, la vida uno va allanando el camino por muchos obstáculos que haya, por ejemplo, pocos presupuestos para la cultura o en un momento dado poco conocimiento, como le digo, del instrumento o realmente eso no importa siempre y cuando uno esté contento haciendo lo que hace. Maestro, algo interesante y me gustaría escucharlo, el México de hace 45 años contra el México de hoy. Totalmente otro país. Totalmente otro país diferente. Sobre todo que éramos un pueblo total y absolutamente adormilado políticamente hablando, ¿no? Socialmente hablando, muy reprimido también. Sin embargo, había cosas maravillosas en esa época. Empezó el declive ya de la cultura desde los años 60, 70, ¿no? El declive cultural de este país, pero me acuerdo, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música era una escuela verdaderamente de excelencia y con todos mis coetáneos, mis compañeros que estudiamos en esa época, realmente estamos hoy por hoy lamentando cómo la situación de las escuelas, de la metodología de las escuelas, en su mayoría no, obviamente hay gente muy capaz y muy buena, incluso hasta como el Sistema Nacional de Fomento a la Música con una calidad maravillosa, pero se ha ido deteriorando o estancando a lo largo del tiempo. Todo se ha compensado, dijéramos, hay cosas que funcionan menos bien, hay cosas que funcionan mejor, socialmente, políticamente hablando, funciona mucho mejor porque ahora somos un pueblo mucho menos apático y mucho más enterado de la política. Maestro, algo que me llama la atención y por eso lo decía en la introducción, que es activista social. Es complicado en la alta cultura o en ciertos sectores y que pueda penetrar como en las clases sociales marginadas, y usted da conciertos igual en salas reconocidas o ahora que, por ejemplo, que va a estar en Bellas Artes en abril, pero lo mismo da conciertos en Iztapalapa. ¿Cuál es el pulso de estar en una y otra? Y además es un personaje que se ha vuelto popular. La cuestión es que uno tiene dos salidas, ¿no? Instalarse en un bienestar que puede llegar a ser lamentable bienestar, como decía Nietzsche, en un lamentable bienestar donde uno está acostumbrado a hacer lo que hace en un nicho de protección, de seguridad en las salas de concierto o simplemente en las mejores condiciones, o arriesgarse a llegarle a otro tipo de públicos que no van a la sala de conciertos, etcétera. Yo he pedido muchas becas, no, mucha gente dice que yo tengo beca, no tengo ninguna beca desde hace como más de 10 años, pero cuando pedía becas era para, por ejemplo, hacer conciertos en secundarias públicas para orientar a los chavos de cómo podían estudiar bellas artes o música o danza o pintura o lo que sea, y les tocaba música del instrumento que estaban viendo en la secundaria para que no lo despreciaran tanto. Bueno,
O daba conciertos en Iztapalapa, en lugares muy alejados, o en comunidades, etcétera, etcétera. ¿Y cuál ha sido la recepción, la respuesta de estos jóvenes que finalmente sí, pues no son de estas clases privilegiadas cuando usted tiene este acercamiento? Les gusta, porque la música es un lenguaje universal, o sea, y más cuando uno les explica, y más cuando uno toca de una manera honesta y sensata, y entonces les impresiona o les gusta o por lo menos ven otra cosa que el reggaetón o el rap o lo que sea, la banda, sí, o sea, que no, a ver, yo no critico que haya ningún tipo de música, ni tampoco en un momento dado me les voy a la yugular, cada quien hace lo que hace y ya sabrá en su conciencia si lo hace bien o lo hace honestamente o lo hace por ganar dinero nada más o lo hace por violentar. Por último, maestro, el miércoles 12 de abril a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes, ¿qué va a ofrecer con estos 45 años haciendo música? La gente que vaya, ¿qué va a poder disfrutar? El 12 de abril, que para mí es una fecha muy emblemática porque el 12 de abril de 1978, cuando tenía yo 14 años, di mi primer concierto en Bellas Artes como solista de la Orquesta de Cámara del Conservatorio, que dirige Chilio Bredo, que era mi maestro de violín. Cada 5 años lo celebro a partir de que cumplí 25 años de carrera, 2003, 2008, etc. Bueno, hoy por hoy ya celebro 45 años de ese concierto. Y voy a ofrecer, como hay poco, en realidad hemos sido víctimas también de recortes presupuestales y de que, pues obviamente ya no hay tanto dinero como había antes, o ya no hay mucho dinero para poder depender del gobierno, ¿no? Lo cual no critico, pero sí en un momento dado podría llegar a lamentar, porque podría haber mucho más presupuesto para entidades públicas para hacer cultura. En ese sentido sí, pero bueno, estoy muy de acuerdo que haya para otros rubros, lo cual es verdaderamente muy pertinente. Pero voy a presentar un programa con dúos y tríos nada más, y me va a hacer favor de acompañar la orquesta Escuela Carlos Chávez. Me hizo favor el director de todo el Sistema Nacional de Fomento, el maestro Eduardo García Barrios, de permitirme algunos muchachos que van a colaborar conmigo en el estreno en la Ciudad de México de un concierto que escribió un compositor, muy joven compositor, Samuel Murillo, un concierto para flauta sobre La Llorona. Con eso cerramos el programa. Pues está muy, muy diverso, muy surtido. ¿Algo que desea agregar, maestro? Pues ojalá que vayan, ojalá que me acompañe la gente. Va a ser un programa muy bonito, pura música de grandes compositores, Bach, Vivaldi, Corelli, etcétera, etcétera. O sea, también, además, es como, ya estoy instalado en una zona de confort en lo que voy a hacer en este programa, porque además, bueno, confort porque son compositores que amo y que adoro y que son los grandes de los grandes, pero que también en un momento dado este programa, 45 años haciendo música, 45 suma 9. Y al sumar ese número estuve investigando, yo no creo ni en la astrología ni en la numerología, pero es muy bonito lo que dicen del 9, que es un número que representa madurez, que bueno, ya la tengo después de tantos años, digo, sería idiota no ser un músico con cierta madurez, pero también es un número muy generoso y muy humano. Entonces, toda la música que voy a tocar, o que vamos a tocar en este programa, desde la primera obra, que es del gran compositor francés Charles Duparc, que es muy poco conocido, es del siglo XVIII, pero desde la primera obra todo es generoso y es muy bonito y es muy humano. Entonces eso es lo que más me congratula, de ser congruente con el número de años que tengo, de madurez y de generosidad y de servicio también, porque siempre he sido un artista que ha estado al servicio, o tratado de estar al servicio de la sociedad. Pues muchísimas gracias, maestro, y ahí lo estaremos viendo. Gracias, muy amable. Laura, Rafa, regresamos con ustedes al estudio. Buenas noches. José Antonio, qué buena entrevista, qué agradable charla con un gran amigo de Canal 22, de Noticias 22, ¿no? Por supuesto, y muchas felicidades a Horacio Franco, muchos años más y que siga el éxito, y vale la pena este programa que ha preparado para celebrarlo. Efectivamente, además, bueno, pues es un trabajo de muchos años con jóvenes, enseñando que la música debe formar parte de nuestra existencia, que no es un accesorio, que es valioso, que nos transforma, que nos ayuda a desarrollarnos. Así que, bueno, pues una labor que va más allá de los escenarios.
la que ha realizado Horacio Franco durante todos estos años. Y además el rescate de compositores barrocos, hablaba de los consagrados Vivaldi, Bach, hablaba de Corelli, pero también hay varios compositores que él se ha dado la tarea de rescatar, inclusive compositores del continente americano que estaban a la sombra en un barroco tardío, pero que él rescata y que trae también a los escenarios con su talento. Pues enhorabuena. Y muchas felicidades. ¿Cómo vamos a cerrar el programa, Laura? Ay, ¿con qué será? Déjame pensar. Bueno, cerremos con Horacio Franco, ¿cómo no? Nos vemos mañana. Con Muchas muchísimo gracias. gusto. Disfrútenlo. Muy buenas noches. Hasta mañana.